¿Alguna vez has sentido que estás esperando algo, ansioso por que Dios te hable, pero todo lo que encuentras es silencio? Es frustrante, ¿verdad? Muchos pasan por esa experiencia, buscando señales claras, una respuesta evidente, algo tan innegable como la zarza ardiente que vio Moisés. Pero lo que pocos se dan cuenta es que, mientras esperamos un milagro grandioso, podemos estar ignorando los pequeños signos que Dios nos envía todos los días. ¿Sientes que estás perdido, que tal vez no eres digno de una respuesta directa? La verdad es que Dios está hablando, siempre lo ha hecho. Ya sea a través de las Escrituras, de una palabra amiga o incluso de un obstáculo inesperado, Él nos guía en cada detalle de nuestra vida. La cuestión es, ¿estamos prestando atención? El silencio de Dios muchas veces no es la ausencia de su voz, sino un llamado a que mires más allá de lo obvio y percibas las sutilezas de la comunicación divina. Aquí, con nosotros, vas a descubrir lo que tal vez has pasado por alto todo este tiempo. Son señales claras, pero que, sin la atención adecuada, se pierden en el ruido de la rutina. Y lo más sorprendente es que podrías estar a un paso de entender todo esto. Prepárate, porque la respuesta que tanto buscas podría estar más cerca de lo que imaginas y no querrás seguir perdiendo tiempo ignorándola. Cuando Dios habla, no siempre es de la manera que esperamos. Muchas veces, Él se comunica de formas sutiles, a través de las Escrituras, de personas a nuestro alrededor o incluso a través de las circunstancias de la vida. Uno de los mayores errores es creer que solo escuchamos la voz de Dios cuando hay señales extraordinarias. Pero, en realidad, hasta el silencio de Dios puede ser una respuesta poderosa, una invitación a la oración y a la reflexión. En momentos de duda, es esencial volver los ojos a la Biblia, donde Dios siempre habla de manera directa y clara. Las Escrituras están llenas de ejemplos de cómo Dios usa personas y circunstancias para comunicar su voluntad. Mira, por ejemplo, la vida de José, quien fue traicionado por sus hermanos y terminó en la cárcel. Las circunstancias podrían parecer un abandono divino, pero en realidad eran parte del plan de Dios para elevarlo al poder. Por eso, es importante que cada uno de nosotros esté atento a los pequeños signos que pueden surgir en nuestro día a día, ya sea a través de un consejo sabio de un amigo o de una puerta que inesperadamente se cierra. A veces, buscamos señales de Dios en grandes acontecimientos, pero Él también habla en los detalles. Puede ser una palabra que lees repetidamente en la Biblia, una frase que se destaca durante la oración o incluso un sueño. Muchos ignoran estos mensajes esperando algo más directo, cuando en realidad Dios ya está hablando a través del Espíritu Santo y las circunstancias. Al comprender estas señales, empezamos a reconocer la voz de Dios con más claridad. Y cuando eso ocurre, podemos darnos cuenta de que Él escucha todas nuestras oraciones, incluso cuando parece estar en silencio. La certeza de que Dios escucha cada oración puede ser un alivio en momentos de angustia. Incluso cuando Él permanece en silencio, eso no significa que se ha distanciado o que nos ha abandonado. En realidad, es una oportunidad para fortalecer nuestra fe y confianza. La Biblia nos recuerda, en varios pasajes como el Salmo 66, que Dios siempre está atento a nuestros clamores. El silencio de Dios puede ser una fase de preparación en la que Él está trabajando en el trasfondo, moldeando situaciones para nuestro bien. Muchos sienten que, al orar, necesitan ver resultados inmediatos para creer que Dios los está escuchando. Sin embargo, la respuesta de Dios no siempre es inmediata ni obvia. A veces, el silencio sirve para que podamos entender que Él actúa de maneras que no siempre comprendemos en el momento. Piensa en momentos de tu vida en los que algo parecía no tener respuesta y, con el tiempo, la solución resultó ser perfecta, exactamente como debía ser. La oración es un diálogo de confianza, no un botón mágico que cumple nuestros deseos de forma instantánea. Un ejemplo práctico de esto se puede ver en la vida de Abraham, quien oró durante muchos años por un hijo. La promesa parecía lejana, y el silencio de Dios pudo haber sido desalentador, pero, en el momento adecuado, Dios cumplió su promesa. El silencio de Dios no significa que Él no esté actuando, de hecho, puede estar preparando algo más grande de lo que imaginamos. Este entendimiento nos permite seguir orando con fe, incluso cuando los signos no son claros. Así es como comenzamos a darnos cuenta de que, aunque no lo escuchemos, Él siempre responde,
de maneras que no siempre esperamos. A menudo, perdemos las indicaciones claras de Dios porque esperamos que nos hable de una forma específica, como si estuviéramos enfocados en un único tipo de comunicación. Nos quedamos esperando señales visibles, una voz audible o una revelación grandiosa, mientras que Dios puede estar hablándonos de formas más sutiles, a través de un versículo repetido en la Biblia o una sensación de paz que surge del Espíritu Santo. Al cerrarnos a estas formas más suaves de comunicación, perdemos la oportunidad de seguir el camino que Él ya nos está mostrando. Esto sucede porque creamos expectativas sobre cómo debería actuar Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando alguien enfrenta una decisión difícil, puede orar pidiendo una señal clara, pero en lugar de eso, recibe consejos de amigos o encuentra puertas que se cierran. Muchas personas desestiman estos signos, creyendo que Dios debería hablar de otra manera, cuando en realidad está usando las circunstancias y a las personas que nos rodean para guiarnos. Por lo tanto, es necesario abrir el corazón y la mente para darnos cuenta de que, muchas veces, la respuesta ya está frente a nosotros, solo necesitamos verla. Una aplicación práctica de esto sería tomarse el tiempo para reflexionar sobre las situaciones diarias. Tal vez alguien esté esperando una gran señal de Dios para tomar una decisión, pero, mientras tanto, Él ya está usando pequeños detalles a lo largo del camino. Un versículo que se repite, un sentimiento persistente de que algo está bien o mal, o incluso un sueño que trae a la mente la misma cuestión, todos estos son señales que Dios utiliza. Cuando aprendemos a identificar estos mensajes, comenzamos a percibir su dirección con mayor claridad. Y esto nos lleva a comprender que la Biblia es una de las formas más poderosas de comunicación divina. La Biblia es, sin duda, la manera más directa en que Dios nos habla. A lo largo de los siglos, ha sido un faro de sabiduría y orientación, y muchas veces Dios usa versículos repetidos o temas recurrentes para resaltar un mensaje que Él quiere que entendamos. Cuando abrimos las Escrituras en oración y buscamos con el corazón abierto, podemos notar cómo ciertos pasajes parecen saltar de la página, como si Dios estuviera subrayando algo importante. Esto es una señal clara de que Él nos está guiando a través de su palabra. Un ejemplo poderoso de esto es cuando estamos buscando respuestas específicas y, de repente, un versículo se repite varias veces, ya sea en un sermón, en una lectura personal o incluso en una conversación con un amigo. Esos momentos no son coincidencias, sino Dios usando su palabra para comunicar algo que necesitamos escuchar. Un simple versículo puede convertirse en un ancla para nuestra alma, trayendo consuelo, dirección o incluso corrección, si es necesario. Lo importante es estar siempre en sintonía con las Escrituras, porque es a través de ellas que surgen muchas respuestas. Para quienes buscan aplicar esto en su vida, una práctica valiosa es crear el hábito de leer la Biblia todos los días, aunque sea por unos minutos. La frecuencia con la que las Escrituras hablan a nuestro corazón depende de nuestra disposición a escucharlas. Tal vez hoy leas un versículo que no parezca tener relevancia inmediata, pero, en un momento crucial, volverá a tu mente, trayendo la claridad que tanto necesitabas. Esa conexión constante con la palabra de Dios garantiza que, incluso en los días de silencio, seguimos en comunicación con Él. Y así, Dios puede usar a otras personas para continuar esa conversación. Dios, muchas veces, usa a las personas que nos rodean para hablarnos, incluso cuando no lo esperamos. La sabiduría puede venir de alguien cercano, ya sea un amigo, un mentor o incluso un desconocido. Lo importante es reconocer que esos momentos no son simples coincidencias, sino parte del plan divino. En la Biblia, vemos ejemplos como Jetro aconsejando a Moisés sobre cómo liderar mejor al pueblo, o Natán confrontando al rey David en su error. Al igual que en esos casos, Dios puede estar usando a personas para darnos orientación, consuelo o incluso corrección. Piensa en situaciones cotidianas. ¿Cuántas veces has recibido un consejo que cambió tu perspectiva? O tal vez fuiste consolado por alguien en un momento difícil, sin que esa persona supiera exactamente lo que estaba ocurriendo. Estos son signos claros de que Dios está usando esas interacciones humanas para tocar nuestro corazón. Es necesario estar atentos y receptivos para identificar cuando esos mensajes vienen disfrazados de una simple conversación o un gesto de cariño. Incluso las críticas constructivas pueden ser una manera en que Dios nos moldea y nos guía por el camino correcto.
Para aplicar esto en tu vida, mantén el corazón abierto a lo que las personas a tu alrededor te están diciendo. Quizás ese consejo que escuchaste, pero ignoraste, era la respuesta que estabas buscando. Involucrarse en una comunidad de fe o rodearse de personas sabias y con experiencia espiritual puede marcar la diferencia. Dios sigue usando a las personas para guiar, animar y transformar. Y, al igual que Él usa a otros para hablar contigo, también puede usar tus sueños y visiones para mostrarte un camino más claro. A lo largo de la historia, Dios ha usado sueños y visiones como una forma poderosa de comunicación. En la Biblia, tenemos ejemplos claros como los sueños de José, que predecían el futuro, y la visión de Pedro, que transformó su manera de ver la misión de Jesús. De manera similar, hoy en día, los sueños y visiones pueden ser señales divinas que traen respuestas, advertencias o direcciones específicas para nuestras vidas. Muchas veces, estos sueños están llenos de simbolismo, y es necesario tener discernimiento para entender lo que Dios está intentando revelar. En la vida moderna, no es raro que las personas experimenten sueños que parecen tan reales y cargados de significado que es imposible ignorarlos. Imagina a alguien que está dudando sobre qué camino seguir y tiene un sueño en el que ve una puerta abrirse o un camino iluminado. Estos símbolos pueden ser interpretaciones divinas para una decisión que esa persona está enfrentando. De la misma forma, las visiones que ocurren durante momentos de oración profunda o meditación también pueden ser manifestaciones de Dios, guiándonos o brindando consuelo. Para aplicar este entendimiento, es importante prestar atención a los sueños y visiones que recibes, especialmente si parecen recurrentes o profundamente significativos. Llevar un diario de sueños puede ayudar a identificar patrones y comprender mejor lo que Dios está intentando comunicar. Al combinar este proceso con la oración y la lectura de la Biblia, pueden surgir revelaciones sorprendentes y direcciones claras. Así es exactamente como actúa el Espíritu Santo, con señales internas que nos guían hacia decisiones sabias. La guía interior del Espíritu Santo es una de las formas más íntimas y profundas de sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Muchas veces, esta dirección llega como una sensación de paz, de convicción o incluso de inquietud en ciertas circunstancias. Cuando estamos conectados espiritualmente, el Espíritu Santo nos guía, nos advierte sobre peligros y nos conduce por el camino que agrada a Dios. Es esa voz interior sutil que nos hace detenernos y reconsiderar nuestras elecciones o que nos anima a seguir adelante, incluso cuando el camino parece incierto. Un ejemplo práctico de esto es cuando enfrentamos una decisión importante y, después de orar, sentimos una paz inexplicable al elegir un determinado camino. Esa es la confirmación del Espíritu Santo sobre la decisión correcta. En otras ocasiones, podemos sentir inquietud o una duda persistente, lo cual puede ser la manera en que Dios nos dice que esperemos o reconsideremos nuestras elecciones. Este tipo de orientación es una forma práctica y poderosa de vivir en armonía con la voluntad divina, donde las circunstancias de la vida se moldean constantemente por el toque suave del Espíritu. Para aplicar esto, es importante desarrollar la sensibilidad espiritual a través de la oración y del silencio interior, permitiendo que el Espíritu Santo hable claramente a tu corazón. Crear momentos de reflexión diaria y cultivar la paz interior son maneras de afinar esta conexión. Y, a medida que caminamos en esta jornada, Dios también puede abrir o cerrar puertas, revelando su propósito a través de las oportunidades y obstáculos que encontramos. Dios muchas veces nos guía a través de puertas que Él abre o cierra en nuestras vidas. Oportunidades inesperadas pueden surgir, mientras que otras, que antes parecían prometedoras, pueden desaparecer sin una razón clara. Esto forma parte del plan divino, una forma de protegernos y dirigirnos hacia donde Él quiere que estemos. Cuando nos encontramos con una puerta cerrada, puede ser frustrante, pero es en ese momento cuando la fe debe prevalecer. Así como Pablo fue impedido de predicar en ciertas regiones, podemos confiar en que, si Dios bloquea un camino, es porque tiene algo mejor preparado. Imagina a alguien que está buscando una promoción en su trabajo y, de repente, la oportunidad desaparece. Esto puede parecer un golpe duro, pero muchas veces, una nueva oportunidad, más alineada con el propósito de Dios, aparece poco después. Las puertas que se abren, aunque inesperadas, son señales claras de la dirección divina.
Estos cambios pueden ocurrir en cualquier área de la vida, una relación que termina para dar paso a algo más significativo, o una oportunidad de trabajo que surge cuando menos lo esperas. Para notar cuando Dios está abriendo o cerrando puertas, es necesario estar en constante oración y prestar atención a los signos. No siempre es fácil entender los caminos de Dios en el momento, pero cuando miramos hacia atrás, todo cobra sentido. Aprender a confiar en la sabiduría divina requiere paciencia y discernimiento. Y mientras buscamos esas respuestas, podemos apoyarnos en los ejemplos bíblicos de personas cuyas vidas también fueron transformadas por caminos inesperados. La Biblia está llena de ejemplos poderosos de cómo Dios utiliza circunstancias extraordinarias para comunicarse con su pueblo. Uno de los casos más icónicos es la conversión de Saulo, que más tarde se convirtió en Pablo. Mientras perseguía a los cristianos, fue abruptamente interrumpido por una visión de Jesús que lo dejó temporalmente ciego. Ese momento cambió su vida para siempre y lo transformó en uno de los más grandes evangelistas del cristianismo. Esto nos muestra que Dios, en su infinita sabiduría, puede utilizar cualquier medio, incluso el más inesperado, para llamarnos. Otro ejemplo notable es la historia de los tres sabios que, guiados por una estrella, encontraron el lugar donde nació Jesús. Este tipo de comunicación divina, a través de señales visibles en el cielo, nos recuerda que Dios no se limita a los métodos convencionales. Él habla a través de las circunstancias de la vida y, muchas veces, utiliza la creación para guiarnos en nuestro camino. Al reflexionar sobre los eventos que nos rodean, podemos darnos cuenta de que, en muchas ocasiones, Dios está tratando de mostrarnos algo más grande. Estas historias bíblicas nos enseñan que Dios puede comunicarse de maneras que superan la comprensión humana, ya sea a través de sueños, visiones o incluso señales físicas. Lo importante es mantener un corazón y una mente abiertos para reconocer cuando Él nos está hablando. Al aplicar este principio en la vida moderna, podemos ver que Dios sigue revelándose de maneras que impactan nuestra realidad, moldeando nuestras vidas conforme a su propósito. Y ahora que ya sabes cómo Dios se comunica de maneras que tal vez nunca habías notado, te pregunto, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Seguirás ignorando los signos o comenzarás a prestar atención a las puertas que se abren y se cierran en tu vida? Tal vez esa oración sin respuesta sea, en realidad, una respuesta disfrazada. ¿Y si supieras que Dios está usando cada detalle, desde el silencio hasta los sueños, para guiarte? ¿Qué cambiaría en tu vida a partir de hoy? La verdad es que el poder de escuchar la voz de Dios está más en tus manos de lo que imaginas. Él ya está hablando, y ahora depende de ti elegir escucharlo. Entonces, ¿qué vas a hacer con esto? Si deseas seguir aprendiendo cómo identificar y seguir estos signos, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. De esta manera, siempre estarás al tanto de las reflexiones y enseñanzas de C.S. Lewis sobre la Biblia y comprenderás mejor todo lo que Dios quiere mostrarte para transformar tu vida.